Bueno, como le mencioné en la clase anterior, creo que me parece importante, antes de hablar específicamente de anemia, poder hablar sobre el estudio, un estudio bastante básico, pero no menos importante, eh, en el cual, sabiéndolo interpretar, uno puede orientarse y dirigir el estudio no solamente de una anemia, sino también de algunas alteraciones o manifestaciones sistémicas de ciertas patologías que pueden dar expresión en sangre periférica y que pueden ser interpretadas por un hemograma, ¿no? Eh, Cuando hablamos de un hemograma, el hemograma no es más que un estudio de laboratorio que permite valorar más de forma cuantitativa, ¿no? El hemograma más es un estudio más cuantitativo. En algunas veces también puede valorar la parte morfológica o la parte, más la calidad, ¿no? Pero es más cuantitativo, en el cual uno puede valorar en una forma bastante superficial las distintas células o elementos formes en sangre periférica. Es así que el hemograma permite valorar las tres principales líneas hematopoyéticas, ¿no? Entonces, es así que tenemos, dentro del hemograma tenemos al eritrograma, que valora específicamente a la serie roja, al leucograma, que valora a los leucocitos o la serie blanca, y el plaquetograma, que valora a las plaquetas, ¿no? Eh, ya entrando específicamente a hablar de cada una de estas series o de estas líneas hematopoyéticas, eh, comenzando con el eritrograma, ¿no? En el cual, como lo dije, es encargado de valorar a la línea roja o a la serie roja. Dentro de esta de aquí tenemos, no sé si ustedes pueden, yo le envié a Yair un examen en la cual se incluye un hemograma, para que ustedes abran ahí en su teléfono el hemograma, ¿no? Dentro de ese hemograma, bueno, entrando lo que es al eritrograma o la serie roja, eh, incluye, déjame emitir aquí a un compañero, dentro de ese hemograma, incluye al eritrograma. ¿Qué tenemos en el eritrograma? En el eritrograma tenemos a los eritrocitos, ¿no? O también llamado hematíes, o también llamado glóbulos rojos. Tenemos a la hemoglobina, tenemos al hematocrito y tenemos a los índices hematimétricos. Dentro de esos índices hematimétricos está la hemoglobina corpuscular media, el volumen corpuscular medio y la concentración corpuscular media de hemoglobina. Entonces, cuando nosotros hablamos el concepto de anemia, ¿no? Cuando ustedes van a leer anemia o si ya han leído, el concepto de anemia básicamente está determinado por la concentración de la hemoglobina, ¿no? No está determinado ni por la cantidad de eritrocitos ni por el valor del hematocrito. Si bien las tres cosas se correlacionan, es decir, si yo tengo baja la hemoglobina, también voy a tener bajos los glóbulos rojos y el hematocrito. Pero hay algunas situaciones, algunas raras y otras no tan raras, que altera a los eritrocitos y altera el hematocrito, ¿no? Y pueden dar resultados no confiables o resultados no relacionados con realmente la anemia. Por ejemplo,
¿por qué no los eritrocitos como concepto de anemia? Hay una anemia o hay algunas anemias que son bastante raras. Por ejemplo, hay una que se llama la anemia talasémica. Es un ejemplo. La anemia talasemia es una anemia hereditaria por una alteración en la formación de las globulinas. Y el paciente con anemia, y el paciente con esa anemia tiene aumento, tiene la hemoglobina baja porque tiene anemia, pero tiene los glóbulos rojos elevados, ¿no? Entonces, por eso no se toma en cuenta los eritrocitos. El hematocrito igual. ¿Qué es el hematocrito? El hematocrito es un valor porcentual que relaciona la cantidad de glóbulos rojos o la masa globular con el plasma, ¿no? Entonces, el hematocrito se ve influenciado por alteraciones a nivel de situaciones que afectan el plasma o volumen plasmático. Por ejemplo, en un estado de deshidratación, cuando hay un estado de deshidratación, el paciente tiene alteración de la volemia, el volumen plasmático, y hay un estado de hemoconcentración. Y el hematocrito se altera con eso, porque es una relación porcentual entre el plasma y la cantidad de glóbulos rojos. O al revés, cuando hay un paciente que tiene edemas generalizados o anasarca, que ustedes ya deben saber, eh, hay un estado de hemodilución y también el hematocrito se altera. Por eso no se toma como concepto el valor ni del glóbulo rojo ni del hematocrito. Está relacionado netamente con la hemoglobina. Entonces, si yo a ustedes le preguntan cuál es el concepto de anemia, uno tiene que contestar que, bueno, la anemia es una disminución de la concentración de la hemoglobina. La hemoglobina es la proteína que está dentro del glóbulo rojo, que está formado por hierro y por unas cadenas de globulinas. El hierro es el grupo hemo y la globina son las cadenas de globulinas que son sintetizadas genéticamente, ¿no? Y eso ahí da la hemoglobina. Y es la proteína que es encargada de transportar el oxígeno a los tejidos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de anemia, está determinada por una disminución de la concentración de la hemoglobina, que está relacionado el valor de acuerdo a lo que es a la edad del paciente. Lo hablábamos, creo que ya se los comenté anteriormente. No es lo mismo el nivel de hemoglobina que de un niño y un adulto, ¿no? De acuerdo al género, no es lo mismo el valor de la hemoglobina en el hombre que en la mujer, manejan valores diferentes, siempre el hombre un poco más alto. Y también de acuerdo a la condición fisiológica. Eh, ¿Por qué digo eso? Porque, es decir, el principal estímulo, ¿no? Eh, para la liberación de eritropoyetina. ¿Qué era la eritropoyetina? ¿Qué es? ¿Dónde se sintetiza? ¿Y cuál es la función? Esa es la clase anterior. La eritropoyetina se produce a nivel renal, doctor. Estimula la producción o el funcionamiento correcto de la hematopoiesis. ¿Qué hace? Es decir, ¿dónde actúa? A nivel de la médula ósea. Y específicamente en qué células. ¿Cómo se llaman las células precursoras en la médula ósea de los glóbulos rojos? Los eritroblastos. Los eritroblastos, ¿no? Los eritroblastos son los precursores de los glóbulos rojos en la médula ósea y la eritropoyetina actúa ahí. Entonces, uno de los principales mecanismos fisiológicos o no tan fisiológicos, ¿no? Porque hay patologías como pacientes con enfermedades cardíacas o enfermedades pulmonares crónicas. Esos pacientes por su misma enfermedad tienen hipoxia, ¿no? Ustedes ya saben lo que es la hipoxia, una disminución de oxígeno en los tejidos. Entonces, la hipoxia es uno de los principales estímulos para la liberación de eritropoyetina, ¿no? Entonces, algo que yo decía de la condición fisiológica, por ejemplo, los pacientes que viven en altura, ¿no? En altura, como en la altura hay hipoxia, entonces esos pacientes, como hay una menor concentración de oxígeno, la hipoxia aumenta la estimulación de eritropoyetina, y esas personas tienen niveles de hemoglobina un poco más altos de lo normal, ¿no? Por eso ustedes ven a los que viven en la sierra que tienen los cachetitos rojos, ¿no? Porque
tienen más cantidad de glóbulos rojos, tienen una poliglobulia, ¿no? Poliglobulia es lo contrario a la anemia. Anemia, disminución de la concentración de hemoglobina, y poliglobulia es aumento de la concentración de la hemoglobina. Y hay algunas patologías, por ejemplo, lo que yo les decía, pacientes con enfermedades, ustedes ven, pues, sobre todo los que nacen con cariopatías, las cariopatías congénitas, estos pacientes manejan niveles de hemoglobina altísimas, ¿no? Porque tienen una enfermedad cardíaca congénita, están hipoxémicos y tienen niveles altísimos de eritropoyetina, y ellos tienen poliglobulia, a tal punto que algunas veces hay que hacer flebotomía. Flebotomía es sacar sangre, ¿no? Como un mecanismo terapéutico. Los pacientes también con enfermedades pulmonares crónicas, los que tienen EPOC, también por la hipoxia, tienen niveles elevados de eritropoyetina y tienen aumento de la concentración de glóbulos rojos, ¿no? Pero eso ya es patológico, ¿no? Eso es patológico. Entonces, son parámetros que se toman en cuenta para el concepto de anemia, ¿no? Entonces, y ahí lo que yo les decía, que ustedes tienen que aprenderse o descargar esas tablitas en el cual están todos los valores hematológicos o el hemograma de acuerdo a lo que es la edad del paciente, porque varían, ¿no? Varían porque una hemoglobina de un niño de 5 años, por decirlo así, que tiene 11, ¿no? Que para ese niño está normal, que para ese niño está normal, eh, eh, para un adulto es anemia, ¿no? Entonces, hay que interpretar los valores de acuerdo a la edad, porque a veces los parámetros laboratorios no son bien valorados o se dejan guiar por los que les reporta a los lados el rango de referencia del laboratorio, y no siempre son así, porque el laboratorio pone más pacientes estándar. Entonces, no hace mucha diferencia en cuanto a la edad, y por ahí a veces el desconocimiento hacen que los pacientes, sobre todo pediátricos, sean sometidos a estudios innecesarios y le hagan gastar dinero a los papás, ¿no? Cuando no son interpretados en forma adecuada. Entonces, ustedes tienen que aprenderse los rangos de referencia según la edad, porque son diferentes. Y pueden descargar, hay tablitas ahí, que ustedes las descargan y la tienen ahí con ustedes y van practicando, ¿no? Entonces, bueno, como les dije, bueno, hablamos ya de la hemoglobina, del concepto de la anemia, los eritrocitos, el conteo total de eritrocitos no se toma mucho en cuenta, ¿no? El hematocrito, lo que les decía, es el valor porcentual entre la sangre, entre el plasma y la cantidad de glóbulos rojos. Casi siempre se correlaciona con la hemoglobina. Por ejemplo, la hemoglobina suele ser el hematocrito dividido para 3, o el hematocrito es la hemoglobina por 3. No es exacto, ¿no? Puede ser más o menos 2. Por ejemplo, si yo tengo más o menos un paciente que tengo 30 de hematocrito, la hemoglobina más o menos me equivale a 10. O si tengo 10 hemoglobina, el hematocrito más o menos 30, ¿no? No siempre es exacto, pero se suele relacionar. Pero el concepto de anemia es por la concentración de la hemoglobina. Y ahí vienen los índices hematimétricos. Ustedes se pueden guiar con el examen que yo les envié. Ahí vienen los índices hematimétricos, que dentro de esos índices hematimétricos tenemos. Los tres más importantes son el volumen corpuscular medio, que da una idea del tamaño del glóbulo rojo, la hemoglobina corpuscular media, volumen corpuscular medio es el BCM, que está ahí, hemoglobina corpuscular media, que es el HCM. La hemoglobina corpuscular media, conjuntamente con la concentración corpuscular media de la hemoglobina, te da una idea de la concentración de hemoglobina que tiene el glóbulo rojo, ¿no? Y te le da una clasificación morfológica a la anemia. Ya le comienza a dar nombre. Por ejemplo, cuando tengo glóbulos rojos, cuando tengo volumen corpuscular medio aumentado, ¿cómo se llama? Macrocitosis. Macrocitosis. Cuando tengo bajo, se llama microcitosis. Cuando está normal, normocitosis. La hemoglobina corpuscular media, cuando está baja, hipocromía. Recuerden que da el color, la hemoglobina, la concentración.
Cuando, cuando está normal, normocromía, y cuando está aumentado debería llamarse hipercromía o hipercrómica, pero ese término no existe. Teóricamente podría existir, pero si yo le estoy diciendo a ustedes que la anemia se caracteriza por una disminución de la concentración de la hemoglobina, y le estoy diciendo que la hemoglobina corpuscular media te da una idea de la concentración de la hemoglobina, entonces si yo digo hipercromía, significa que tengo una anemia con aumento de la concentración de la hemoglobina, entonces eso no existe. Entonces el término hipercrómica no existe, no existe. A veces sale aumento de la hemoglobina corpuscular media porque el paciente tiene aumento del volumen corpuscular medio, entonces indirectamente sale aumentado cuando el paciente tiene aumentado el volumen corpuscular medio, pero ese término no existe. Entonces, la interpretación de los índices hematimétricos, que ustedes lo ven en el hemograma, ya te va orientando o dirigiendo el estudio de la anemia. Por ejemplo, si yo tengo un paciente con anemia, ¿no? Estoy hablando, bueno, una mujer está, adulta, normalmente joven, lo normal es que por lo menos tenga una hemoglobina mayor de 12,5, ¿no? Entonces voy aquí a nombrar, por ejemplo, a Paola, ¿no? Entonces Paola va a la consulta y tiene un hemograma, tiene una hemoglobina de 11, ¿no? Tiene anemia, ustedes ya saben que ella debe tener por lo menos una hemoglobina más de 12,5. Y tiene hemoglobina de 11 y tiene un volumen corpuscular medio disminuido y una hemoglobina corpuscular media disminuida. ¿Cómo se llama esa anemia? Morfológicamente, la primera clasificación. Lo que hablamos recientemente ahora. Anemia microcítica hipocrómica. Ya, entonces sería una anemia microcítica hipocrómica. Entonces yo ya, con eso de ahí, yo me pongo a pensar cuáles son las principales causas de anemias microcíticas hipocrómicas. Entonces, la principal causa en nuestro medio de anemia microcítica hipocrómica es la anemia por deficiencia de hierro, la anemia ferropénica, ¿no? Entonces, yo con eso ya me voy orientando. ¿Cómo tendría que yo confirmar esa anemia microcítica hipocrómica, que yo sé que la principal causa en nuestro medio es por deficiencia de hierro? Es mediante pidiendo un estudio de hierro, un perfil de hierro. El perfil de hierro, igual eso, cuando veamos anemia ferropénica, el perfil de hierro prácticamente incluye el hierro sérico, la ferritina, la transferrina, porcentaje de saturación de transferrina. Bueno, el hierro, esa anemia microcítica hipocrómica que yo presumo que es ferropénica porque es la principal causa, yo tengo que confirmarla con un perfil de hierro. Entonces, ya me voy dirigiendo al estudio y si confirmo la anemia ferropénica, que es una anemia ferropénica con el perfil de hierro, el siguiente paso es buscar la causa. Yo no puedo quedarme tranquilo con diagnosticar la anemia, ya darle nombre, tengo una anemia ferropénica y el tratamiento es como es ferropénica, deficiencia de hierro, darle hierro. Yo no puedo quedarme tranquilo solamente con eso, sino que yo tengo que buscar la causa de la anemia, ¿no? Tengo que buscar la causa. En las mujeres jóvenes, bueno, estoy hablando de Paola, en las mujeres jóvenes la causa más frecuente en edad fértil son las pérdidas ginecológicas. Entonces, es decir, menstruaciones que duran 5, 7, 10 días y en abundante cantidad o a veces son 2 veces al mes. Entonces yo tengo que tratar la causa básica, es decir, manejarle la deficiencia de hierro, pero también tengo que derivarla al ginecólogo para que controle la parte ginecológica, porque le puedo mandar una ferretería llena de hierro, pero si no controlo la causa básica va a estar siempre anémica o dependiente de hierro. Bueno, eso yo como que me estoy adelantando, pero eso cuando lo veamos más adelante, ¿no? Es decir, estábamos hablando de los índices hematimétricos. Entonces, lo que les decía, ¿no? Que uno sabiendo interpretar los índices hematimétricos, uno ya puede ir orientándose o dirigiendo el estudio de la anemia. Por ejemplo, las anemias macrocíticas, sobre todo con un volumen corpuscular medio bastante alto. El volumen corpuscular medio lo normal es de 80 a 100 femtolitros, ¿no? Si yo tengo un paciente que tiene una anemia con un volumen corpuscular medio bastante alto, más de 110, más de 120 femtolitros, la principal causa es la anemia de tipo megaloblástica, que es decir, por deficiencia de vitamina B12 o ácido fólico. Entonces voy buscando, ¿no? Por ejemplo, las anemias con normocíticas, normocrómicas, es decir, una anemia con un volumen corpuscular medio normal y con una hemoglobina corpuscular media normal, la principal causa
no son, no es decir, hay un montón de causas, también hay otras causas de anemias microcíticas hipocrómicas, hay otras causas de anemias megaloblásticas, que eso ustedes tienen que estudiarlas, pero es decir, estoy hablando de las principales, ¿no? Uno siempre va de lo menos común a lo más raro, ¿no? No me voy a meter de una a buscar lo más raro. Entonces, en las anemias, no, si tengo un paciente con anemia, con volumen corpuscular medio, y en volumen corpuscular medio sería una anemia normocítica normocrómica. La principal causa de ese tipo de anemia son anemias inflamatorias o anemia de las enfermedades crónicas o anemia de la inflamación. Es decir, pacientes con enfermedades sistémicas, reumatológicas, infecciones crónicas, cualquier enfermedad crónica suelen dar anemia, que es una anemia más de tipo inflamatorio. Y generalmente este tipo de anemias son anemias normocíticas normocrómicas, ¿no? Entonces, en esa primera parte, hablando específicamente del vitrograma, ¿no? Es importante lo que yo les digo porque ustedes ya más o menos ya pueden orientar y dirigir el estudio de la anemia. Esa es una clasificación, la clasificación morfológica. Hay otra clasificación que está relacionada con los reticulocitos, ¿no? Y eso lo vamos a hablar en la siguiente clase, en la clase de anemias, ¿no? Pero igual se las comento ahora y en la próxima prácticamente ya lo repasamos de nuevo. Entonces, la otra clasificación está dada por los reticulocitos. ¿Qué son los reticulocitos? Los reticulocitos se representan como eritrocitos inmaduros. Bueno, si son eritrocitos jóvenes o eritrocitos inmaduros, ustedes recuerdan de la clase que hablamos de la hematopoiesis, ¿no? Que estaba la célula madre, esa célula madre daba origen a unos progenitores mieloides y granulocíticos, y dentro del mieloide estaban ahí la serie eritroide, con el proeritroblasto, el eritroblasto basófilo, el policromático, ortocromático, reticulocito y finalmente los eritrocitos. Recordaban que a medida que iban avanzando en la maduración, se iba perdiendo el núcleo hasta finalmente llegar hasta finalmente llegar a la célula que ya es sin núcleo, anucleada. Los reticulocitos ya no tienen el núcleo como tal, ¿no? Pero todavía están inmaduros en cuanto a la concentración de hemoglobina. En la médula ósea están 2 días, luego pasan a la sangre por 1 día más y ahí terminan de madurar finalmente, ¿no? Entonces, normalmente esos reticulocitos en sangre periférica no representan más del 2 al 4% de todos los glóbulos rojos, de la cantidad total de glóbulos rojos, ¿no? Entonces, ¿qué me indican los reticulocitos? Me da una idea de la capacidad regenerativa de la médula ósea. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo un paciente con anemia, ¿no? Los reticulocitos no vienen en el hemograma. Cuando ustedes piden hemograma, solo viene la serie roja con lo que le comenté, los glóbulos blancos y las plaquetas. Los reticulocitos no vienen, tienen que pedirlo aparte como reticulocitos, no aparte del hemograma. Entonces, los reticulocitos me da una idea de la capacidad regenerativa de la médula ósea. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo un paciente que tiene anemia, ¿no? Y tiene los reticulocitos aumentados, muy aumentados, me dice que la médula ósea de ese paciente está trabajando bien y que está generando, es decir, está aumentada la eritropoiesis para tratar de compensar esa anemia que existe en sangre periférica, ¿no? Entonces, anemia con reticulocitos elevados es una anemia de tipo regenerativa. Es decir, me da una idea de la capacidad regenerativa de la médula ósea, que la médula se está trabajando bien y que está trabajando más de lo normal para tratar de compensar esa falta de glóbulos rojos en la sangre, ¿no? La principal causa de anemias de tipo regenerativas, las dos principales causas son las anemias hemolíticas. Hemólisis es destrucción de glóbulos rojos, principalmente anemias hemolíticas de tipo inmunes, es decir, anticuerpos propios del paciente por una disregulación del sistema inmunológico, reconoce a los glóbulos rojos como extraños,
y lo destruye y causa hemólisis en sangre periférica, entonces la médula ósea trabaja bastante rápido para tratar de compensar y eso da reticulocitosis. Y la otra causa son las hemorragias agudas. Las hemorragias agudas también son anemias de tipo regenerativas, es decir, se manifiestan en sangre periférica con reticulocitosis. Y la otra anemia es la anemia de tipo arregenerativa. Es decir, tengo al paciente con anemia y cuando le pido los reticulocitos están normales o disminuidos. Entonces me está dando una idea que el problema o la causa de la anemia es a nivel central. Es a nivel de la fábrica que está pasando alguna situación que hacen que no se estén produciendo los glóbulos rojos en forma adecuada. Entonces, morfológicamente tenemos una clasificación morfológica que son con los índices hematimétricos, ustedes ya la saben, y la otra clasificación según la capacidad regenerativa de la médula ósea. ¿Tienen preguntas de todo esto de aquí, de la serie roja, lo que hemos hablado antes de continuar con el resto? Pregunten lo que, no tengan temor ni vergüenza en preguntar, que para eso están acá. Doctor, en este caso, si tenemos una anemia regenerativa y supongamos que no podemos tener el conteo de reticulocitos, ¿el nivel de eritropoyetina alta en sangre nos podría ayudar a pensar que también podría ser una anemia regenerativa? No, el nivel de eritropoyetina generalmente no se pide, es decir, como protocolo de entrada, ¿no? Para dirigir un estudio de la anemia. La eritropoyetina, es decir, se pide más en otras enfermedades, se pide más cuando hay en unas enfermedades, por ejemplo, hay una enfermedad que se llama síndrome mielodisplásico o enfermedades propias de la médula ósea en el cual yo quiero valorar en ese paciente la respuesta a la eritropoyetina, porque los pacientes que tienen niveles elevados de eritropoyetina normalmente no responden a la eritropoyetina o muy poco. Entonces, y en otras enfermedades más complejas, como policitemia vera, bueno, pero de entrada la eritropoyetina no se pide como para dirigir un estudio de la anemia, porque puede estar elevada en diferentes situaciones, es muy inespecífico. O sea que si yo les pregunto ya, es decir, ustedes ya están pila en las anemias microcítica hipocrómica, normocítica, normocrómica, macrocitosis, anemia de tipo regenerativa. Entonces, esas cosas, mire, son bastante básicas y con eso de ahí, si ustedes saben interpretar, dirigen bastante el estudio de la anemia. Entonces, con un hemograma que es un estudio barato y que eso, más el contexto clínico del paciente, prácticamente, por ejemplo, lo que yo hablaba, Nati, colocaba el ejemplo de la anemia microcítica hipocrómica ferropénica. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, yo les decía que la principal causa es la anemia ferropénica. Con una buena historia clínica, yo ponía el ejemplo de su compañera, ¿no? 11, 10, 9, 8, 11 de hemoglobina, microcitosis hipocromía, la interroga, tiene pérdidas ginecológicas abundantes, ni siquiera le pido ya el estudio de hierro para confirmar si automáticamente ya sé que esa microcitosis hipocromía es por deficiencia de hierro por pérdida ginecológica. Entonces ya está, la trato con hierro y la derivo con el ginecólogo. Entonces por ahí, es decir, no, recuerden que todos los estudios de laboratorios y las imágenes son estudios complementarios, es decir, complementan lo que ustedes presumen desde el punto de vista clínico, ¿no? Entonces, la anamnesia y la historia clínica es irreemplazable, es decir, es básica, 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 ¿no? Bueno, antes de una pregunta más de esto del eritrograma, antes de pasar al leucograma y al plaquetograma, nada, ¿no? En los pacientes que se le hacen hemodilución intencional, ¿cuánto tiempo tiene que esperar para después del trasplante para poder, perdón, de la transferencia para poder tener valores normales y no detectar anemia? Es que no le entiendo bien, es decir, me preguntaba algo de la hemodilución, pero el Es que tiempo he de qué. escuchado que la Ajá. hemodilución se utiliza en lo que es las transferencias de sangre. Transferencia, ¿cómo? Ajá. En las transfusiones de sangre. Transfusiones de sangre, eso.
Entonces, si es una hemodilución, me imagino Aquí que se va a generalmente no afectar. varía mucho, es decir, dependiendo, por eso le digo, eso se altera más el hematocrito. Es decir, normalmente sí, por eso yo les digo que cuando yo quiero valorar un paciente para hacer un soporte transfusional, tomo en cuenta la hemoglobina. La hemoglobina se altera poco con los procesos de hemodilución, ¿no? Lo que se altera más es el hematocrito. Es que los cirujanos, bueno, ojalá que, no, los cirujanos son pocos clínicos y es decir, ellos, lo que ustedes van a escuchar a los cirujanos y preguntan por el hematocrito, ustedes tienen que corregirlo y decirle, no, es la hemoglobina, no el hematocrito, porque los cirujanos toman bastante como criterio el hematocrito, y entonces el hematocrito se altera y toda la cosa. Entonces, sí, a veces, dependiendo, si yo tengo un paciente postquirúrgico, ya están, bueno, aquí, ya están todos, no está nadie en sala de espera, o sí. No hay nadie en sala, están todos aceptados. O bueno, este mensaje recién lo leí, creo, ¿no? No, me has dado un mensaje y ahí, pero no hay nadie en sala, no hay nadie en espera. Ahí está, ya. Ahora. Entonces, lo que le decía es decir, a veces sí cambian, dependiendo la situación como tal. Eso sucede más en los pacientes con hemorragias agudas, que por ahí transfunden y luego hacen un control post-transfusión para ver cuánto ha subido la hemoglobina. Normalmente, a veces, más en cirugía, que el paciente salió del quirófano, le transfundieron ahora y le dicen, hagamos un control post-transfusión 6 o 8 horas, ¿no? Y a veces no se correlaciona, dice el cirujano, la típica dice, pero no ha sangrado mucho, la cirugía fue todo bien, no sangró mucho, pero tenía 8 de hemoglobina y no ha mejorado mucho la hemoglobina por la transfusión. Y no ha sangrado mucho y como que me dice, vayan y hematología interconsulta porque el paciente sigue bajando la hemoglobina y la cirugía no sangró mucho. Entonces son algunos factores que no se toman en cuenta porque a veces el cirujano solo valora lo que sangró en el acto quirúrgico, pero no valora lo que sacó. Por ejemplo, yo soy hematólogo de ojos, pero a veces discuto con los cirujanos porque hicieron, no sé, una masa, sacaron un tumor a nivel pélvico, a nivel de útero, hicieron una esterectomía con un útero gigante, gigante, y ellos solo valoraron lo que sangró, pero no valoraron la masa como tal, y esa masa gigante tiene un poco de sangre metida ahí. Entonces ellos no valoran eso. Bueno, tal vez me fui por otro lado, pero en forma general, la hemodilución se ve más con el hematocrito, entonces no tanto con la hemoglobina, por eso uno toma como referencia la hemoglobina, no el hematocrito. No sé si más o menos respondía a la pregunta. Era eso, ¿no? Quería ver cuándo regresan los valores normales para lo que usted explicaba del seguimiento postoperatorio, de las 8 horas. Así que me lo respondió, pero me lo Es que respondió dependiendo, durante. los valores normales va dependiendo si estamos hablando específicamente de una cirugía, va a depender de otros factores, pues. Va a depender si el paciente postquirúrgico siguió sangrando, entonces es variable. ¿Cuánto, Normalmente, ajá. ¿Cuánto es lo que ya debería decir? Ah, ok, para esperarlo hasta tal hora, solo hasta 8 horas. No, No, generalmente es que depende de la clínica del paciente. Si el paciente está estable y clínicamente no tiene inestabilidad hemodinámica, es decir, ni siquiera se hace control post-transfusión. Y para transfundir, dependiendo. Eso es otra clase que yo les voy a dar, la parte de soporte transfusional, cuando se transfunde un paciente, ¿no? Porque eso varía de muchos factores. Nosotros los hematólogos, es decir, somos los que menos queremos transfundir, transfundimos más cuando es estrictamente necesario. Pero a veces hay médicos que quieren transfundir pacientes con hemoglobina de 9, 10, entonces son muchos factores que se toman en cuenta a la hora de transfundir un paciente. Normalmente un concentrado de glóbulos rojos te sube la hemoglobina a 1 punto o el hematocrito 3 puntos, dependiendo, porque no siempre es así, pues si el paciente está sangrando, continúa sangrando, no va a subir la hemoglobina lo que realmente debería subir. Y es el control post-transfusión que lo hacen los cirujanos, generalmente son 6, 8 horas de haberse transfundido el paquete globular.
¿Qué más? Nada más, ¿no? Entonces paso a la serie blanca, ¿no? Bueno, entonces ustedes ya son expertos en lo que es en la serie roja, en el eritrograma. Entonces yo les voy a preguntar y me van a responder. Bueno, entonces en la siguiente parte, bueno, ya entrando lo que es a la serie blanca, o a los leucocitos o leucograma, ¿qué tenemos en el leucograma? Tenemos a los leucocitos o glóbulos blancos, ¿no? Que en un paciente adulto generalmente varían de 4.500 hasta 11.000. Los leucocitos varían también, los resultados varían, depende de la hora que se tome la muestra, no es lo mismo que yo lo tome en la mañana que en la tarde, cambian un poco los resultados. Dependiendo el estado del paciente, si el paciente vino en actividad física, vino agitado, vino estresado, ¿no? Son situaciones fisiológicas que elevan los leucocitos, pero no tienen por qué variar mucho. Dentro de esos, de los glóbulos blancos, los leucocitos, bueno, ahí tenemos a todos los integrantes, ¿no? Que son los neutrófilos, los linfocitos, monocitos, eosinófilos, basófilos. Hay algunas clasificaciones arbitrarias dentro de los glóbulos blancos. Por ejemplo, hay una que podemos decir los leucocitos. Dentro de los leucocitos están los granulocitos y los agranulocitos. ¿Cuáles serían los granulocitos? Los linfocitos, doctor. No, no. ¿Cuáles serían los? Los neutrófilos, los Eh, basófilos, los Los eosinófilos. granulocitos serían los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos, ¿no? Entendí a granos. Claro. Y los agranulocitos, en teoría, serían los linfocitos y los monocitos. Es decir, los linfocitos y los monocitos no es que no tienen gránulos, sí tienen gránulos, pero son pequeñas granulaciones finas. Entonces, que comparado con las granulaciones groseras que tienen los neutrófilos, eosinófilos y basófilos, por eso reciben el nombre de agranulocitos y granulocitos, ¿no? Pero eso es una clasificación más arbitraria, ¿no? Y otra clasificación también morfológica, estarían también los polimorfonucleares y los mononucleares. Los polimorfonucleares serían los mismos granulocitos, ¿no? No es porque tienen varios núcleos, sino que tienen un solo núcleo, pero es multilobulado, de los neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Y los mononucleares serían los linfocitos y monocitos, porque tienen un solo núcleo, ¿no? Es decir, todos tienen un solo núcleo, pero bueno, los polimorfos nucleares porque su núcleo es muy polilobulado. Esas son más clasificaciones más morfológicas, arbitrarias, que funcionalmente es decir, no cambian muchas cosas, ¿no? Es decir, no influye esa clasificación morfológica desde el punto de vista funcional. Entonces, y ahí tenemos la leucocitosis, las leucopenias y el montón de enfermedades que ustedes tienen que leerlas, que van a alterar los neutrófilos, que van a alterar los linfocitos, los eosinófilos, los basófilos y los monocitos. Por ejemplo, en las leucocitosis, como yo tengo una leucocitosis, que es aumento de los leucocitos, yo tengo que valorar que esa leucocitosis sea predominio de ¿qué? Por ejemplo, leucocitosis con aumento de neutrófilos, que sería neutrofilia, ¿no? Neutrofilia, es decir, normalmente dentro del hemograma están el porcentaje de cada uno, ¿no? Eso también tienen que interpretarlo según la edad del paciente, porque también cambia. Por ejemplo, los neutrófilos en un adulto, el porcentaje normal, dependiendo, va del 45 hasta el 70%, los linfocitos de 25 al 40%, los monocitos
del 2 hasta el 8%, los basófilos menos del 1%, no más del 1%, y los eosinófilos dependiendo hasta el 3, 5%. Entonces varía, es decir, esa diferencia en cuanto a los monocitos, los basófilos y los eosinófilos no varían tanto según la edad. Lo que sí cambian bastante según la edad es entre los neutrófilos y los linfocitos, ¿no? Por ejemplo, en el adulto, ¿no? En el hemograma que ustedes tienen ahí, siempre predominan los neutrófilos sobre los linfocitos. Por ejemplo, el neutrófilo es 45 hasta 70%, y los linfocitos más bajos, 25-40%. En los niños, entre menos años tiene el paciente pediátrico, la fórmula es invertida. ¿Qué significa eso? Que si en el adulto predominan los neutrófilos sobre los linfocitos, en los niños es al revés. Predominan los linfocitos sobre los neutrófilos, ¿no? Y es normal. Y es muy frecuente en la consulta ver que derivan pacientes pediátricos porque el médico que lo vio, el médico general, encuentra que tiene la fórmula alterada porque le ve más linfocitos que neutrófilos. Y porque él se está basando con los rangos que le puso al lado del laboratorio, ¿no? Y me imagino que no vio hematología tampoco. Y él manda a ese pobre niño, lo deriva al hematólogo, bueno, haciéndole gastar otra consulta al familiar, por eso, porque está preocupado porque tiene aumento de los linfocitos, ¿no? Y es normal. Entonces, por eso yo insisto que ustedes tienen que interpretar los valores según la edad del paciente. Eso sí se modifica. Es decir, en los pacientes pediátricos con el adulto, en el hemograma lo que más hay cambios es entre el porcentaje entre linfocitos y neutrófilos, que es al revés, es invertido, y en la hemoglobina, que también varían un poco los valores. Ahí en cuanto a las plaquetas, generalmente no varían mucho, y en cuanto a las otras células como monocitos, eosinófilos, basófilos, tampoco varían mucho. Es más el porcentaje de linfocitos, neutrófilos y los niveles de hemoglobina, ¿no? Entonces eso ustedes tienen que descargarlo, así como les dije que descarguen los niveles de hemoglobina, también descarguen, las tablas son completas, y ahí está todo, glóbulos blancos, hemoglobina y todo eso. Entonces, y ahí lo que yo le decía, bueno, cuando tengo la leucocitosis, tengo que ver que esa leucocitosis es en expensas en aumentos de qué. Si es neutrófilo, si es linfocito, si es monocito, si es eosinófilo y basófilo. La leucocitosis con neutrofilia, las causas, hay muchas causas, pero las causas más frecuentes son las infecciones de tipo bacteriana, ¿no? Esas son las causas más frecuentes. Lógicamente tengo que correlacionarlo con la clínica del paciente. Pues si yo tengo un paciente que tiene 20.000 glóbulos blancos y tiene neutrofilia, que es aumento de neutrófilos, y yo sospecho un proceso infeccioso bacteriano, ese paciente tiene que tener clínica, pues, ¿no? Clínica de un proceso infeccioso bacteriano. Debe estar con fiebre, escalofrío, encamado, con mucho malestar en general, y debe tener un foco infeccioso. Cuando el foco infeccioso me refiero es, aparte de los síntomas, debe tener los signos de un cuadro infeccioso, ¿no? Por ejemplo, una faringomilialitis, una neumonía, una gastroenteritis, un proceso infeccioso de piel y partes blandas, es decir, un acceso. Entonces, tengo que correlacionarlo, porque ustedes pueden ver el caso que tengo ese mismo paciente, tiene 30.000 glóbulos blancos y está como el pavo, ¿no? Tiene neutrofilia y está como el pavo. Entonces yo ya no pensaría en un proceso infeccioso y ya pensaría en una enfermedad hematológica. Por ejemplo, la enfermedad hematológica que más frecuentemente da leucocitosis con neutrofilia sin ningún signo de una infección bacteriana es la leucemia mieloide crónica, ¿no? Y eso a veces son hallazgos de laboratorio. Es decir, llega un paciente que se hace un estudio por otra cosa, o porque quería ver cómo estaba, o porque se sentía algo mal, no muy desmejorado, o porque le pidieron el trabajo y le encuentran leucocitosis. Y así debutan las leucemias mieloides crónicas, ¿no? Entonces tengo que correlacionarlo con la clínica del paciente. Y ahí lo contrario a la neutrofilia es la neutropenia. La neutropenia es una disminución de los neutrófilos.
La mayoría de los laboratorios reportan solo los porcentajes, pero uno tiene que sacar el valor absoluto, la cantidad. Por ejemplo, el concepto de neutropenia se define cuando yo tengo menos de 1500 neutrófilos por milímetro cúbico. Neutropenia leve, de 1000 a 1500, neutropenia moderada, de 500 a 1000, y neutropenia severa, menos de 500. La principal complicación de las neutropenias son las infecciones, son infecciones graves. Un paciente con neutropenia, entre más severa la neutropenia, mayor es el riesgo de infecciones graves. Por ejemplo, lo que para ustedes es una gripe, ese paciente puede ser una neumonía y puede ser fatal. ¿Cómo saco la cantidad total o el recuento absoluto, en este caso de neutrófilos, para definir la neutropenia? Se hace una regla de 3. Multiplico el total de glóbulos blancos por el porcentaje, en este caso de neutrófilos, y lo divido para 100, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene 3000 glóbulos blancos y tiene 20% de neutrófilos, ¿cuánto tendría de neutrófilos absolutos? Multiplique. Dijo 10.000. Dije, Glóbulos en total serían... 3000 glóbulos blancos, 20% 3.000. 20% de neutrófilos. Serían 6.000. 600, Dijo doctor. 3.000. 600, perdón, 600. 600. Entonces, 600. Igual en el hemograma que yo les envié, se dan cuenta que en cuanto a la serie blanca, los glóbulos blancos, están los porcentajes y abajo hay valores absolutos. Ese es el valor por ejemplo, ese laboratorio, sí, la mayoría, algunos, ponen también el reencuentro absoluto. Y ahí está, y eso lo hacemos, y con esa fórmula lo hacemos no solamente de los neutrófilos, sino también lo podemos hacer con los linfocitos, con los monocitos, con los eosinófilos y basófilos, ¿no? Entonces, en cuanto a la neutropenia, bueno, la neutropenia puede ser causada por muchas enfermedades. Uno siempre va de afuera hacia adentro, es decir, yo voy primero, lo último que pienso es la médula ósea, ¿no? Entonces, enfermedades que causan neutropenia, no solamente enfermedades, pueden ser fármacos. Es muy importante la historia farmacológica de los pacientes. Por eso digo, la historia clínica no será reemplazada por nada en el mundo. Es muy importante la historia clínica del paciente. Fármacos, es muy frecuente las drogas, sobre todo eh, los pacientes que consumen drogas, sobre todo cocaína. La cocaína a veces es rebajada con alguna sustancia, sobre todo con el edamisol, que es un desparasitante de las vacas, y los pacientes causan neutropenia severa, secundario a consumo de drogas, cocaína u otros derivados, fármacos, procesos infecciosos, enfermedades infecciosas de tipo virales, enfermedades autoinmunes, entonces pueden causar neutropenia. Cuando son por drogas o fármacos son reversibles, ¿no? Y también enfermedades propias de la médula ósea que el paciente tiene neutropenia. Entonces, siempre uno piensa desde lo periférico para finalmente ir a lo central. Es decir, yo trato de descartar todo lo periférico y finalmente ya me voy a la parte central, que es el estudio de la médula ósea, ¿no? Una leucemia, una aplasia medular, bueno, un montón de enfermedades. Lo importante es que ustedes sepan o puedan identificar para dirigir al paciente y no, es decir, pedir estudios innecesarios y hacer perder mucho tiempo, ¿no? Que son, por ejemplo, un paciente con una neutropenia severa, si yo tengo menos de 500 neutrófilos, puede ser mortal. Los pacientes se infectan, hacen infecciones graves por gérmenes oportunistas. Incluso hay un capítulo entero que se llama neutropenia febril, que es el paciente con neutropenia que hace fiebre, que se transforma en una urgencia hematológica. Ustedes no han visto infectología todavía, ¿no? Estamos viendo, doctor. Ya, entonces en infecto le van a hablar de neutropenia febril, porque hay un protocolo, un esquema de antibióticos, paciente con foco infeccioso, sin foco infeccioso,
Entonces es una urgencia hematológica, ¿no? Entonces todo esto es importante lo que lo digo, ¿no? Porque ustedes sepan identificar y poder definir. Y ahí hay situaciones también reactivas, no solamente infecciosas, reactivas que también generan aumento de los leucocitos con los neutrófilos. Enfermedades inflamatorias crónicas, enfermedades reumatológicas, entonces todo está en el contexto clínico del paciente. Tienen que Doctor, estudiar. disculpe una pregunta. Es que yo estaba leyendo en una fuente que mencionaba que incluso había casos en que personas que no precisamente estuvieran enfermas, como por ejemplo personas que realizaban ejercicios de manera prolongada, también sufrían de un número elevado de neutrófilos. Entonces yo le pregunto, ¿a qué causa exactamente se debe este aumento en este tipo de personas que en realidad no están enfermas? Claro, es que, bueno, primero que tampoco ese aumento es exagerado. Por ejemplo, si yo digo que lo normal de glóbulos blancos es hasta 10.000, esos pacientes de 11.000 van a tener 11.500, 12.000, no más de 13.000, en el contexto clínicamente sin ninguna evidencia de enfermedad. Eso se debe a que, porque hay un pool normalmente del total de los neutrófilos, que están en sangre, que están en sangre, el 30-50% está marginado. Hay un pool que se llama pool marginal, que está como pegado al endotelio vascular. Entonces, y esos son los que, por ejemplo, para que un neutrófilo salga en la médula ósea, la sangre periférica demora de 10 a 14 días. Y hay situaciones, hay un pool que está pegado a los vasos sanguíneos, no está circulando. Normalmente cuando yo hago un examen de sangre, la cantidad de neutrófilos que valora el examen de sangre, el hemograma, son los neutrófilos que están circulando. Pero hay un porcentaje que no está circulando y que se llama un pool marginal, que está adherido a los vasos sanguíneos. Que eso se libera, por ejemplo, lo que yo le decía, ¿no? Cuando hay un proceso infeccioso de tipo bacteriano, rápidamente los neutrófilos se elevan. ¿Por qué? Porque eso es un estímulo para la liberación de ese pool marginal que está ahí. El estrés, el ejercicio, la actividad física también provoca la elevación de glóbulos blancos. Por eso yo les decía que en condiciones fisiológicas, cuando un paciente se hace un examen de sangre y si ese paciente llegó corriendo, llegó agitado y toda la cosa, van a salir los glóbulos blancos altos porque esos son estímulos para que ese pool marginal se libere. Los corticoides, por ejemplo, uno de los medicamentos que le dan los glóbulos blancos que ustedes van a ver, cuando ustedes tienen un paciente y le ven que tienen los glóbulos blancos altos, también tienen que preguntar si no está tomando corticoides. Los corticoides también hacen que se liberen ese pool marginal y también eleven los glóbulos blancos. Por eso los corticoides sí causan leucocitosis importantes, 15.000, 20.000, 25.000, 30.000, pero después comienzan a descender. Pero son estímulos que hacen que se liberen el pool marginal. La comida también elevan los glóbulos blancos, entonces si un paciente no viene en ayuna, probablemente va a salir los glóbulos blancos un poquito más altos de lo normal, pero no en forma exagerada. Pero es por eso, porque se eleva ese pool marginal que está ahí pegado a los vasos sanguíneos. Bueno, entonces lo que les decía, que es importante el contexto clínico del paciente, la historia clínica, de las neutrofilias, las causas más importantes son las infecciones bacterianas, pero hay otras causas que son menos frecuentes, pero tienen que ustedes que estudiarlas, ¿no? Enfermedades inflamatorias, enfermedades autoinmunes, pacientes con artritis reumatoidea, pacientes con lupus, pueden tener también leucocitosis y ellos también pueden tener leucopenia. Pueden tener leucocitosis por el mismo efecto reactivo de su enfermedad inflamatoria y también pueden tener leucopenia o neutropenia porque todas estas enfermedades tienen un comportamiento autoinmune y causan también destrucción o anticuerpos contra los neutrófilos y pueden dar también neutropenia. Entonces, todo esto es el contexto clínico del paciente. Y ahí tenemos los linfocitos. Normalmente las linfocitosis, generalmente, entre las causas más frecuentes, puedo tener linfocitosis en procesos infecciosos de tipos virales. O a veces ¿qué causan las infecciones virales? Causan leucopenia con aumento de linfocitos, ¿no? Que generalmente son autolimitados y que normalizan una vez que el proceso infeccioso prácticamente cumplió su ciclo, ¿no?
Pero también hay otras enfermedades que también pueden dar linfocitosis, enfermedades malignas, así como les mencioné, las leucocitosis con neutrofilia, que se puede observar en un paciente con una leucemia mieloide crónica. También existe la leucemia linfática crónica, que es más frecuente en pacientes añosos a partir de la 70 o 60, 70, 80 años. Es un hemograma típico que ustedes ven en un paciente con glóbulos blancos elevados y que tienen 70% de linfocitos. Asimismo, un paciente que por ahí no tiene ninguna clínica y puede tener una leucemia linfática crónica. Y hay un montón de enfermedades, enfermedades infecciosas virales, que son autolimitadas y que generalmente una vez que normalizan o que cumplen el ciclo del virus, vuelven a la normalidad. Y ahí tenemos los monocitos. Las monocitosis se observan con mayor frecuencia en la mononucleosis infecciosa. La mononucleosis infecciosa, que son causadas por el virus de Epstein-Barr o por el citomegalovirus, que también son autolimitadas. Las monocitosis son autolimitadas y que generalmente cuando ocurre un citomegalovirus o una infección por el virus del Epstein-Barr, en pacientes inmunocompetentes generalmente no dan síntomas, pasan desapercibidos, a veces como un cuadro gripal. Incluso ustedes, si ustedes se hacen la serología, se piden anticuerpos IgG e IgM para citomegalovirus y Epstein-Barr, el 70-80% de ustedes van a tener positivo el IgG. Significa que el IgG es la inmunoglobulina de recuerdo. Significa que ustedes tuvieron un cuadro de citomegalovirus o Epstein-Barr, pero como ustedes son inmunocompetentes, pasan desapercibidas. A veces pasan como una pequeña gripe y nada más. Y lo que sí, en los cuales pueden dar complicaciones, son en los pacientes inmunosuprimidos. En esos pacientes sí se desarrolla como tal un síndrome mononucleósico y pueden dar complicaciones graves propias de la enfermedad, pero en los pacientes inmunocomprometidos, como los que tienen cáncer, los que hacen tratamientos por quimioterapia, o los que tienen otras enfermedades que causan un estado de inmunosupresión, como con enfermedades autoinmunes, enfermedades reumatológicas, pacientes con enfermedades que causan inmunosupresión, estas infecciones generalmente sí pueden dar complicaciones graves. Y ahí de los eosinófilos, bueno, esto ustedes lo deben saber, las eosinofilias, las dos causas más frecuentes, ¿cuáles son de eosinofilia? De aumento de eosinofilia. Son las infecciones las infecciones parasitarias y las alérgicas. Claro, entonces esas son las dos causas más frecuentes, las alergias y las parasitosis. Hay otras causas raras, ¿no? También depende mucho del porcentaje de eosinófilos. En todas las células uno trata de sacar el recuento absoluto. Esa regla de 3 que hicimos con los neutrófilos, también lo podemos hacer con los eosinófilos y con las otras células. Entonces, si yo tengo una eosinofilia importante, ya no pienso tanto en una parasitosis o en alergias, ¿no? Generalmente hay enfermedades malignas, como hay una enfermedad que se llama la hipereosinofilia, que se produce que es una enfermedad propia de la médula ósea. Hay un descontrol de la médula ósea a nivel de las células madre y los progenitores que hace que la médula ósea produzca en forma exagerada eosinófilos, ¿no? Hay una leucemia que también se llama leucemia eosinofílica crónica. Bueno, esas son situaciones más complejas que ustedes ya tienen que detectar y derivar al paciente. Pero es decir, no voy a pensar de entrada en una leucemia eosinofílica, ¿no? Yo pensaría en las causas más frecuentes, ¿no? Ustedes mencionaron que son las parasitosis y las alergias. Y ahí de los basófilos, generalmente es muy inespecífico. Lo que quiero que tengan en cuenta es que, es decir, no todo, es decir, ustedes, la medicina no es como las matemáticas, que 2 más 2 son 4. Acá es diferente, es decir, no... Es decir, todas las células relacionadas con los glóbulos blancos son células inflamatorias y que se van a alterar por diferentes situaciones. Entonces, por ahí, si yo digo que los basófilos, los normales, hasta el 1 o 2%, si yo encuentro un hemograma que tiene 3, 4%, no significa que ese paciente ya tiene una leucemia eosinofílica crónica, basofílica y toda la cosa. Todo el contexto del paciente, es decir, cualquier proceso inflamatorio, infeccioso, reactivo, puede alterar en algo el valor porcentual, en más 2 o menos 2, ¿no?
algún valor determinado de alguna célula, no significa que ese paciente tiene una patología en particular, ¿no? Sí me llama la atención ya valores más altos y el contexto clínico del paciente, ¿no? Pero ustedes deberían saber las principales causas de cuáles se elevan o cuáles bajan los neutrófilos, linfocitos, eosinófilos, basófilos, ¿no? Eso tienen que leerlo. Si yo me pongo a hablar de cada una de las causas, de cada una de las células, nos vamos a demorar aquí toda la noche, ¿no? Y esas ya son cosas que dependen de ustedes, que tienen que leerla para poder entender y poder preguntar, ¿no? Igual nos vemos con ustedes una o dos veces a la semana y yo no tengo ningún problema que la próxima clase que hablamos de anemia, ustedes me pregunten de los eosinófilos, no tengo ningún problema. Entonces, pero tienen que ustedes que leer. ¿Preguntas esto de los glóbulos blancos? Doctor, una pregunta. Bueno, ahorita en el contexto del COVID y todo esto que mayoritariamente también mandan exámenes de sangre a los pacientes, he escuchado que los doctores hacen una relación en pacientes que tienen COVID, que supuestamente siempre hay como un patrón de que ellos tienen siempre los linfocitos altos y las plaquetas bajas. Entonces, no sé si esto sea como un indicio correcto para, de una forma así, se podría decir a la ligera, diagnosticar de una u otra manera COVID. Es inespecífico, es decir, pasa que esas alteraciones de linfopenia o linfocitosis son muy inespecíficas. Ahorita, por ejemplo, toda persona que esté tosiendo y tenga fiebre es COVID hasta que no se demuestre lo contrario. Y no significa que tenga COVID, ¿no? Y son marcadores muy inespecíficos. Por ejemplo, el COVID es un proceso infeccioso de tipo viral, ¿no? Y clínicamente y desde el punto de vista del laboratorio se puede relacionar también con otras enfermedades de tipo virales. Y los cambios son inespecíficos, es decir, yo puedo encontrar una linfopenia, una linfocitosis en un cuadro respiratorio, en una gripe, en un dengue. Entonces es muy inespecífico. Las plaquetas se pueden bajar también en el dengue. Un proceso infeccioso viral, bacteriano, baja las plaquetas por autoinmunidad, por consumos. Entonces son cambios de laboratorio muy inespecíficos. Muy inespecíficos. Por ejemplo, ustedes ya hablando del COVID han escuchado hablar muchísimo del dímero D, de la ferritina. La ferritina, cuando vemos anemia ferropénica, es el hierro depósito, pero la ferritina también es un reactante de fase aguda. Es decir, se eleva en diferentes procesos inflamatorios, en agudos, crónicos, cáncer. Entonces son parámetros muy específicos. El dímero D es un producto de activación de la coagulación, también es un reactante de fase aguda. Entonces son parámetros muy inespecíficos que en el COVID lo que tienen, por ejemplo, más relevancia, hablando del dímero D y la ferritina, es más como un marcador pronóstico, pero con valores muy altos. Incluso hay un score con un dímero D mayor de 1500, 3000, ferritina mayor de 1000, pero son como valores más predictivos de que ese paciente se puede complicar, dependiendo del contexto clínico del paciente. Pues, ¿no? Si yo tengo un dímero D y ferritina muy alto en un paciente con COVID de 20 años, probablemente no pase nada, pero si yo tengo ese valor de dímero D y ferritina muy alto en un paciente de 70, 60 años hacia arriba y con enfermedades asociadas, son valores predictivos de que ese paciente se puede complicar. Pero son inespecíficos, es decir, del hemograma que usted me habla es inespecífico. Cualquier proceso infeccioso puede dar una plaquetopenia, o cualquier proceso infeccioso inflamatorio puede dar una linfopenia o linfocitosis. Entonces, no me sirve para el diagnóstico. Es decir, ahorita tengo que documentar la infección y, bueno, la prueba más fiable es el hisopado. El PCR, que es la carga viral, o también el antígeno, que también tiene bastante sensibilidad. Pero ahí para hacer un diagnóstico con cambios en el hemograma es muy inespecífico. Es probable decir que si yo tengo ahora en el contexto de la pandemia, que todo el mundo tiene COVID, si yo tengo una clínica de un proceso infeccioso viral, probablemente lo primero que yo tengo que pensar es un COVID, pero no es diagnóstico. Son cambios inespecíficos. Bueno, y finalmente la última línea hematopoyética es el plaquetograma, representado específicamente por las plaquetas.
Yo creo que a ustedes les hablé de que había dos tipos de hemostasia, una hemostasia primaria y una hemostasia secundaria. Sí les hablé, creo, la clase pasada, ¿no? No, ¿no? No, no Bueno, vimos. bien. Bueno, entonces, las plaquetas, como ustedes lo saben, bueno, son células que intervienen en lo que es la hemostasia, es decir, en la prevención de sangrados. Normalmente existen dos tipos de hemostasia, la hemostasia primaria y la hemostasia secundaria. La hemostasia primaria está dada principalmente por las plaquetas y el factor de von Willebrand. ¿Ustedes han escuchado hablar del factor de von Willebrand? Sí, es uno de los factores importantes que eh, integra el proceso de coagulación sanguínea. Hay enfermedades asociadas a ese factor, El factor de von como Willebrand, ajá, como la enfermedad de von Willebrand. El factor de von Willebrand es una proteína que forma un puente entre las plaquetas y el endotelio vascular. ¿Qué quiere decir? Cuando hay una lesión endotelial, ¿no? ¿Qué tienen que hacer las plaquetas? Tienen que rápidamente llegar al sitio de la lesión, adherirse y finalmente agregarse para formar un tapón plaquetario y sellar esa lesión vascular, ¿no? Entonces, pero las plaquetas, para poder hacer eso, necesitan del factor de von Willebrand. El factor de von Willebrand forma un puente entre las plaquetas y el endotelio. Es decir, si yo no tengo el factor de von Willebrand, las plaquetas no van a poder adherirse y agregarse al vaso y formar el tapón plaquetario. Es decir, hay una enfermedad que, como mencionamos, que se llama la enfermedad de von Willebrand. ¿Qué quiere decir? Esa enfermedad que el paciente carece, ya sea en cantidad o tiene alterada la función del factor de von Willebrand. Y el paciente puede tener las plaquetas normales en cantidad, pero va a sangrar como que tuviera plaquetas bajas. Entonces se necesita del factor de von Willebrand. Esa es la hemostasia primaria. Y la hemostasia secundaria está dada por los factores de la coagulación, los tiempos de coagulación, que ustedes en el laboratorio lo ven representado por el tiempo de protrombina y el tiempo parcial de tromboplastina, el TP y el KPTT. Esos factores de la coagulación, ¿qué es lo que hace? Bueno, igual eso lo vamos a ver dentro del programa. En la clase de hemostasis y trombosis hay una cascada que se llama la cascada de la coagulación, con una vía intrínseca, una vía extrínseca de la coagulación, que coinciden en una vía común, y finalmente, a través de un proceso bastante complejo, que es a través de todos los factores de la coagulación, llegan al producto final, que es la fibrina. ¿Qué es lo que hace la fibrina? La fibrina, que se genera mediante la hemostasia secundaria por los factores de la coagulación, que el 95% de los factores de la coagulación son sintetizados por el hígado. ¿Qué es lo que hace la fibrina? Va a reforzar ese tapón plaquetario que se generó con las plaquetas y el factor de von Willebrand, ¿no? Entonces ahí está la hemostasia primaria y secundaria. Entonces, si yo tengo en el hemograma, lo que se valora básicamente es la parte cuantitativa de las plaquetas. No valoro ni factor de von Willebrand, incluso hay enfermedades funcionales de las plaquetas. Es decir, hay pacientes que tienen plaquetas normales en cantidad, pero su función está alterada, y el paciente tiene manifestaciones de sangrado como que tuviera plaquetas bajas. Pero el hemograma solo valora lo que es la parte cuantitativa, cantidad, nada más, ¿no? Lo normal va de 150.000 hasta 400.000 por milímetros cúbicos. Y ahí en el hemograma que yo le envié, debajo de las plaquetas está el BPM. No sé si le ven ahí el BPM. El BPM es el volumen plaquetario medio. Es como el volumen corpuscular medio de los glóbulos rojos. Me da una idea del tamaño de las plaquetas. ¿Para qué me sirve esto? Es un poco inespecífico. Todos los laboratorios, desde el laboratorio más simple hasta el laboratorio más complejo, sus equipos son automatizados, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que ellos cuentan las plaquetas por tamaño. A veces hay plaquetas más grandes de lo normal, o macroplaquetas, o a veces las plaquetas están todas agregadas, unas con otras, que el equipo no las cuenta, porque ese equipo está estandarizado para un tamaño en particular de las plaquetas. Entonces, cuando hay macroplaquetas, o las plaquetas están antiagregadas, que a veces se agregan por
por el anticoagulante que tienen en la muestra en la cual se extrae el tubo, puede haber una falsa plaquetopenia. Es decir, el equipo va a contar plaquetas bajas cuando el paciente puede tener plaquetas normales. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Yo, por ejemplo, como hematólogo, cuando a mí me llega a la consulta un paciente con plaquetas bajas y sin ninguna clínica de manifestación de plaquetas bajas, normalmente un paciente cuando viene con plaquetas muy bajas, viene con manifestaciones de sangrados cutáneos y mucosos, es decir, petequias, equimosis, hematomas, ingiborragia, sangrado nasal o epístasis. Entonces, si me llega a la consulta un paciente con plaquetas bajas y sin ninguna manifestación de sangrado, yo antes de ese paciente de mandarlo a estudiar y hacerle gastar un poco de estudio, yo lo que hago es un frotis de sangre periférica, le pincho el dedo a un extendido, hago un frotis y eso lo veo al microscopio, ¿no? Y cuento si realmente ese paciente tiene plaquetas bajas. Confirmo, porque a veces pasa que el paciente tiene plaquetas normales, que las confirmo manualmente con el microscopio y no tengo que hacer más estudios. El volumen plaquetario que reporta el hemograma a veces me da una idea. Si tengo un volumen plaquetario bastante grande, bastante aumentado, y el paciente tiene plaquetas bajas, me puede estar dando la idea de que ese paciente tiene plaquetas grandes que el equipo no las cuenta. Pero igual tengo que hacer el frotis de sangre periférica, es decir, confirmar realmente el valor de las plaquetas. ¿Tiene preguntas? Doctor, y cuando puede haber casos que las plaquetas, a ver, un sinónimo de plaquetas alta es decir que tiene coagulación de sangre, ¿verdad? Ya. No siempre, sí. Lo contrario a la plaquetopenia o trombocitopenia es la trombocitosis, que es un aumento del recuento de plaquetas. Ya, y da trombocitosis también y el valor de dímero No D tiene nada se que ver, el eleva, dímero ¿verdad? D, no tiene nada que ver, el dímero D es aparte. Es decir, sí, si yo pienso en esta forma, si yo digo que un paciente tiene plaquetas bajas y cuando tiene plaquetas bajas es tendencia a la hemorragia, lo contrario es que si el paciente tiene plaquetas altas tenga riesgo de la trombosis, ¿no? Que es lo opuesto a la hemorragia, la trombosis. Hay enfermedades malignas que cursan con plaquetas altas. Hay una que se llama trombocitemia esencial, que es una enfermedad propia de la médula ósea, que el paciente tiene plaquetas altas, más de 500.000, a veces llegan hasta 1.000.000, y esos pacientes tienen riesgo de hacer trombosis, sobre todo trombosis de tipos arteriales. Pero también hay enfermedades reactivas, también las plaquetas son células inflamatorias, y también hay trombocitosis es el término cuando las plaquetas están altas, trombocitosis de tipo reactivas, ¿no? Por ejemplo, la anemia, cuando hablamos de anemia ferropénica, los pacientes con anemia ferropénica pueden tener trombocitosis reactiva por la deficiencia de hierro que normalizan cuando ya el paciente se inicia tratamiento con hierro. Las enfermedades inflamatorias, las enfermedades infecciosas, en los niños es muy frecuente encontrar trombocitosis reactiva porque los niños siempre están con gripe y todo eso. Entonces también pueden haber trombocitosis de tipo reactiva. Las trombocitosis reactivas no tienen tanto riesgo de hacer trombosis. Las que tienen riesgo de hacer trombosis son las trombocitosis por enfermedad propia de la médula ósea. Hay una que se llama la trombocitemia esencial, que es del grupo de otra que se llama policitemia vera, que el paciente tiene demasiada sangre, produce demasiados glóbulos rojos, esa es policitemia vera. El término de mucha sangre, mucha hemoglobina alta es poliglobulia. La poliglobulia puede ser secundaria un poco a enfermedades, ¿se acuerdan cuando yo les hablaba al inicio? Problemas cardíacos, pulmonares que causan hipoxia, dan poliglobulia, pero también puede ser secundaria a una enfermedad propia de la médula ósea que produce, la médula ósea está descontrolada y produce demasiado glóbulos rojos con hemoglobina, se llama policitemia vera. Y es como la trombocitemia esencial de la médula ósea que produce demasiada plaqueta. Entonces sí, cuando tengo una enfermedad propia primaria de la médula ósea que se produce demasiada plaqueta, aumenta el riesgo de trombosis. Entonces, pero ya con plaquetas bastante altas, por arriba de 700.000, 800.000, el paciente tiene riesgo de hacer trombosis, que es lo contrario cuando las plaquetas están bajas, que son las hemorragias. Y el dímero D no tiene nada que ver con las plaquetas. El dímero D viene por el lado de la hemostasia secundaria, de la coagulación. El dímero D es un producto resultante de la activación de la coagulación. Entonces, no tiene nada que ver con las plaquetas.
Bueno, tienen que leer. La próxima clase yo les voy a preguntar. Bueno, preguntas, no hay más preguntas, ¿no? Entonces, nos vemos en la próxima clase. Si no hay más preguntas, parece que está todo claro, entendieron, con lo que van a leer, como que van a reforzar, y bueno, y van a poder mejor responder preguntas. Doctor, la próxima clase solo trataremos anemia. Anemia, sí. Muchas gracias. Bueno, listos entonces, porque quedamos así, nos vemos en la próxima clase. Estudien, ¿eh? Ok, doctor. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. doctor.